los demás. Ok. Entonces, alguno de ustedes hágame el favor de decirme qué cree, o bueno, qué entiende por inferencia con suposición. Incluso la pregunta va también para las compañeras que se acaban de agregar, Andrea, Roxana y Andrea Elizabeth. Diana y más. ¿Cuál es la diferencia que existe entre inferencia y su? Profesor, audio se está trabando. Nada más le entendí diferencia o indiferencia y la otra palabra no la entendí. Ah, bueno, entonces déjame. Sí, está el internet, yo creo que pero bueno, el micrófono y luego ya lo desconecto. La pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre inferencia y suposición? Que la suposición, profe, viene siendo más personal. No tenemos, ¿cómo se dice? Pruebas o información clara para afirmar lo que estamos suponiendo, porque suponer es algo así como que muy a la ligera y indiferente. ¿Cómo dijo? Inferencia. Ya es cuando sí tenemos, ¿cómo se dice? Información ya más clara y ya podemos decir con más seguridad sí y no en alguna pregunta o en alguna situación. A ver, el siguiente caso. Va una muchacha o una señora y la ven en el TEC, en los estacionamientos del fondo, y ven que se sube al auto de un cuate, un hombre. Si dicen que esa persona que andan juntos, o sea, que tienen una relación romántica, ¿es inferencia o es suposición? Es una suposición. Sí, completamente una suposición. Te lo digo porque la otra vez oímos ese chisme, ¿no? De que sabían que fulanita anda con no sé quién, tiene su galán ahí porque es casada, ¿no? Es una compañera, y dicen, y es casada, y su compañero es nuestro amigo, y bla, 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 bla. Entonces dijeron que tiene un amante ahí y demás, ¿no? Así como que dices, ¿what? Pero bueno. Entonces, sí, lamentablemente la gente que no tiene que hacer se dedica mucho a suposiciones. Inferencias cuando tienes datos. Y hay otra cosa que también hay que tener cuidado en esta época. ¿Cuáles datos? ¿Sí? Porque algo que hemos visto mucho en la vida pública en México últimamente son llamémosle, la sociedad está en decadencia, o sea, somos una sociedad decadente, eso es, no hay ninguna duda. Entonces, las sociedades decadentes tienden a tener costumbres, pues, no muy buenas que digamos, y eso no es la única vez que ha sucedido. También pasó durante cuando cae el Imperio Romano, también cuando cae el Imperio Bizantino, creo que fue el 371, el 1500, no, el 1352, algo así, no. Cuando cae Constantinopla, cuando cae Roma, se dice que hubo un gran, ¿cómo se llama? O sea, hubo una gran decadencia moral, económica, etcétera. Entonces, muchas veces en esa decadencia, pues oímos un montón de mentiras, ¿no? Y de repente sale alguien y es que yo tengo otros datos y es así y así. Hay que verificar de dónde vienen. Para eso se supone que es la parte del muestreo. El muestreo no se trata nada más de que ya hice una encuestita y ya salió y ya creemos esto. Hay que verificarlo muy bien, el tamaño de la población y de que no haya sido muy sesgado, ¿sí? Son datos como emisión en una de las encuestas
que empezaban a preguntar cosas de estadística, que algunas no las entendí, la verdad, pero es cierto, son muestreos probabilísticos donde tiene que haber una aleatoriedad. Si no hay aleatoriedad, entonces los resultados no son válidos, aunque tengas datos, ¿sí? Aunque tengas datos, pero si esos datos están sesgados, ¿sí? O sea, si nosotros ya tenemos un mal concepto de, entonces los datos no son correctos. Entonces, lo único que puedes detectar ahí es que hay sesgos y punto, pero nada más. No es confiable y no puedes hacer inferencias, o tus inferencias no van a ser correctas, ¿sí? Por ejemplo, hay una inferencia, bueno, más bien hay una hipótesis que habría que ver la inferencia, que dice que aunque se acabe la pandemia, mucha gente va a seguir usando tapabocas porque mucha gente dejó de contagiarse de gripe, no, nada más no se contagió de COVID, tampoco se contagió de gripe, ni de influenza, ni de otras cosas. Entonces, que para mucha gente va a ser mucho más seguro andar con tapabocas, aunque no la vean, ¿no? Y aunque se burlen de ella, o sea, prefieren estar, digamos, y sí es cierto, prefieren estar sanas a tener eso, y habría que ver, y en base a encuestas, y en base a comportamientos, si esa hipótesis, si la hipótesis de que una buena parte de la población, o sea, un 30% de la población, aunque ya digan que ya no va a haber pandemia, pues va a seguir usando tapabocas, ¿sí? Entonces es la parte que estamos viendo aquí. Inferencias, suposiciones no. Suposiciones no, porque ese es el chisme. Digo, yo vengo de una vecindad, nací en una vecindad, entonces, bueno, y aclarando que no, hay la gente como que, bueno, será porque nosotros no nos juntábamos, pero así como que, es que adivinen con quién vimos a Fátima, aclarando que no está, ¿verdad? Creo que no ha llegado. Fíjense con quién que estuvimos viendo chismeando a Roxana con Hillary. O sea, son suposiciones. Como dijeron hace un rato, todo lo demás está bastante correcto. Continuamos con lo que estábamos. Voy a poner el micrófono para que me escuchen más claro porque con el ruido del fondo se vicia. O sea, no llega el ruido normal. Entonces, rápidamente, lo que estábamos ayer, listo y contento porque posiblemente llegue a mi computadora mañana. Entonces, tengo mi nueva computadora. Entonces, tengo la inferencia que voy a trabajar a gusto y que voy a estar feliz porque estoy en la computadora. Entonces, hablamos ayer que cuando tienes diferencias, normalmente te ayudan a determinar un intervalo de valores. O sea, dices, el valor está entre tanto y tanto. ¿Sí? O sea, por ejemplo, dices, a ver, ¿cuántos clientes voy a tener en mi hotel? ¿Cuántos invitados voy a tener? A ver, y eso es terrible. Por ejemplo, a mí me pasó el año pasado que, que nosotros, fueron los 15 años de mi hija, teníamos originalmente 220 invitados al convivio, y empezamos a invitar, y de repente realmente los que llegaron, una aproximación es que fueron alrededor de 100 nada más, o sea, de 220 quedaron en 100. Los otros 120, la mayoría se excusaron, dijeron que no, bueno, aclarando que también, modestia aparte, buena parte de mis amigos y mi familia, la mayor parte, pues son gente educada, o sea, son gente que ha pasado por la universidad. Entonces, pues dijeron, no, estamos en pandemia, no puedes ir a fiestas, lo cual tiene sentido. Ahora al revés, por ejemplo, un amigo mío, un compañero de nosotros murió hace un año, entonces su esposa va a venir de San Juan del Río y va a traer las cenizas aquí a Capilla de Guadalupe y nos vamos a reunir. Y es muy posible, bueno, porque ya por la edad todos estamos vacunados, ya sea que sea por la edad o porque somos maestros. Entonces, pues de alguna manera es más fácil que ahí sí podamos quitarnos el tapabocas o podamos abrazarnos porque en teoría estamos vacunados. Entonces tenemos un determinado, el concepto de intervalo, de dónde a dónde tu parámetro, el parámetro es lo que quieres estimar. Por ejemplo, ¿cuántos alumnos de los 6,000 alumnos del TEC,
¿cuánto es la probabilidad de que no se enferme ninguno? Dices, no, pues muy baja. Digo, más bien muy alta. Más bien que no se enferme ninguno es muy baja. La mayoría es, lo más probable es que por lo menos uno se enferme. Entonces tendrías que establecer un parámetro poblacional que te diga, a ver, ¿es seguro o no es seguro regresar? Ahora, aunque tú puedas asegurar algo, siempre va a haber lo que se conoce como un nivel de confianza. Hablamos ayer de ese alfa, que es lo que tú determinas como tu probabilidad de fracaso. Y hablaban ayer y decían, es que yo lo veo como probabilístico, y es cierto, es probabilístico, porque se refiere a qué tan cierto es lo que yo afirmo sin realmente haberlo probado. O sea, realmente, ¿qué es lo que me garantiza que es una inferencia y no una, y no una suposición? Lo que dijeron ahorita, datos, ¿sí? Esos datos me permiten generar indicadores, como decíamos aquí, o sea, con tus estimadores te permite decir por dónde están los datos y tu parámetro debería de estar cerca de ese estimador. Si está muy lejos del estimador, ya sea hacia abajo o hacia arriba, entonces lo más seguro es que no puedes hacer la inferencia, ¿sí? Es como si yo voy en la calle y me sonríe una muchacha, pues no es porque le guste, igual es porque sonríe a todo el mundo. Ya, o porque le levanté le pareció simpático, pero no es que le guste, me explico. O sea, estadísticamente, la probabilidad de que yo le guste, pues es muy baja. Digo, eso ya lo veo yo, digo, aparte me veo al espejo, digo, no, pues obvio. Pero entonces, tú defines como alfa como un error aleatorio a nivel de significación. Quiere decir que de 100 veces, ¿cuántas crees que te piensas equivocar? ¿Sí? Ahora, también tiene que ver con el concepto de intervalo de confianza, que dices, de 100 muestras, ¿cuántas van a estar dentro de ese intervalo? Es como, por ejemplo, en el caso de las estaturas. Decimos, si yo hiciera la prueba con 100 potosinas, podría afirmar que la gran mayoría van a estar, no sé, entre el 1,60 y el 1,75, por ejemplo. Y que diría, de esas 100, yo podría tener la confianza en base a la estadística de que el 95% están dentro de esos límites. Entonces, mi nivel de error que estoy dispuesto a aceptar es de un 5%. ¿Sí? En el concepto de estimar un parámetro, un intervalo de confianza es un rango de valores calculado en base a la muestra, en el cual se encuentra el valor verdadero del parámetro. Se supone que cuando yo hago mi hipótesis, yo tendría que establecer un valor que fuera congruente. Es decir, no, pues a ver, uno de ustedes que mida 1,82, pero entonces mi parámetro de estimación, lo que quiero inferir, pues obviamente va a ser falso, y las estadísticas o los datos me demuestran que es falso, ¿sí? Entonces, y es lo mismo, o sea, la estadística precisamente les hace mostrar que es eso. Ahora, ¿qué es lo que lo hace variar? Tiene que ver con el nivel de confianza. Si tú, haré la alegoría de, de los de los dardos. No sé si recuerdan cuando, voy a ver si lo pueden encontrar así rápido en Google, cuando tienen no, tarda mucho en cargar. Cuando ya ven el juego de los dardos que tienen en la pared un dardo que tiene varios círculos, un círculo dentro del otro. Entonces, cuando eres muy bueno, dice, le voy a atinar al círculo de más chiquito. Pero cuando no eres tan bueno, entonces dices, no, pues le atino al siguiente círculo o al otro. Entonces, el intervalo de confianza es eso. Un intervalo de confianza pequeño, es decir, cuando yo digo que está el 95, o sea, que digo que mi error es muy pequeño, entonces mi círculo de posibles valores es pequeño. Cuando yo digo, no, pues es que lo que me puede equivocar es un 10%. Es decir, mi intervalo es con una confianza, un nivel de significación del 10%.
Es decir, de 100 me voy a equivocar en 10. Por lo tanto, el círculo pues tiene que ser más grande. ¿Sí? De nuevo, a ver, mostrárselos físicamente. Es juego de los dardos. Lo podemos ver como eso, como el que si yo le tiro al círculo más interno, a ver si esta cosa me responde, que bueno, el internet no está muy rápido que digamos. Si yo le quiero atinar, por ejemplo, aquí en el juego los dardos, se fijan de que son varios círculos que están dentro uno del otro. Si le quiero atinar al que está significa que tengo una mayor confianza y que mi error es más pequeño. O sea, confío mucho en mí, digo, soy bien buenazo, ¿no? Veámoslo aquí. Podemos verlo como esto. Digo, si yo le atino a significa de que soy muy bueno. Bueno, si le atino a este chiquito, todavía más, ¿no? Sería una confianza del 99%, que significa que la probabilidad de que le atines en este círculo, o sea, esta parte roja, que sería la máxima confianza, que sería el verde, que sería como el 99%. Acuérdense que esto también es parte del círculo, o sea, si le atino en esta área, digo, pues tengo 95%. Y si le atino al grandote, o sea, todo este círculo, pues digo, es que necesito algo más. Entonces tendría una confianza del 100%, 99%, 95%, 90%. Significa que entre más grande sea alfa sería 10%. A ver, de nuevo, alfa es lo que estoy dispuesto a equivocarme. El complemento de alfa, que sería, si alfa vale 5%, el complemento es 95%. Si alfa vale 10% o 0.1, entonces mi nivel de confianza sería 90%. ¿Qué significa? Que si yo digo un alfa de 10%, significa que sería este círculo que está aquí, Ahora, si yo dijera, también abarca el círculo gris, igual mi alfa es de 15% y el espacio pues es de 85%. Es decir, en pocas palabras, es lo siguiente. Si yo me voy de viaje, viéndolo en ese contexto, si yo tengo mucha confianza en lo que me voy a gastar, digo, me voy a gastar 100 pesos y tengo una confianza del 100% que me voy a gastar eso, entonces mi alfa es 0. Ahora sí digo, no, pero es que puede ser que me equivoque en un 5%, porque en lugar de llevarme 100 pesos me llevo 105. Ahora no, pero es que igual me da mucha sed y me tengo que comprar algo, o o sale algo de urgencia, o me enfermo. En lugar de llevarme 105, me llevo 110. Oye, pero te vas a gastar nada más 100, sí, pero no tengo la confianza porque mi nivel de error que yo espero es más alto, que de nuevo es como o sea, entre más grande sea el círculo, mayor sería, más grande es alfa. ¿Por qué? Porque desconfío más. Si yo confío mucho, yo diría, pues, no importa, le voy a atinar a este. Es decir, alfa muy chiquito. Si tengo este de acá, alfa es más grande. Si tengo este de acá, alfa es más grande. Si fuera toda la pared, pues casi sería de alfa es igual a 100, ¿no? O sea, de que le tengo que atinar, le tengo que atinar, ¿no? O sea, pues a solo que le tine al piso, no sé. Entonces, esa es la idea en el concepto de alfa. Puede variar dependiendo de lo que tú consideres como tu nivel de confianza. Si tú estás calculando, por ejemplo, medicinas, una vacuna, por ejemplo, perdón, si tú estás calculando vacunas, pues tu nivel de confianza tiene que ser muy alto, porque dices, pues no puedo arriesgarme a que vacunen a 100,000 personas y se enfermen 5,000. O sea, lo máximo que se enfermen unas 100 de 100,000, o sea, un 99%.
probabilidades de que le atines, ¿no? Entonces, claro que obviamente, entre más grande tengas tu confianza, pues más grande tiene que ser el intervalo de confianza, depende, también tiene que ver con el error. Entonces, bueno, por ejemplo, tienes el intervalo de confianza para la media de una población. Tienes una población de media mu y desviación típica sigma. Se pueden tomar muestras de elementos, es decir, hacemos un muestreo. Cada una de estas muestras tiene a la vez una media. Puede demostrar que la media de todas las medias coincide con la media poblacional. Es decir, si sacamos la media de cada una de las pequeñas muestras, sería una media de medias y concordaría con la media poblacional. Además, si el tamaño de las muestras es lo suficientemente grande, la distribución de muestras es una distribución normal, la distribución de las medias muestrales, ¿sí? En la unidad antepasada, nosotros veíamos que el comportamiento, bueno, esto se expresa de la siguiente manera, que la media de lo que nosotros queremos, los valores más son los que tienen mayor frecuencia. Los valores que tienen, por ejemplo, en el caso de la estatura, pues lo más seguro es que todo mundo tenemos estaturas medias. O sea, pocas personas van a tener la estatura de 1,80, 85, 90, y pocas personas van a medir 1,45, perdón. ¿Sí? Entonces, al hacer experimentos con las muestras, se ha encontrado de que ese tipo de comportamientos tienden a ser normales, ¿sí? Tienden a ser normales, entonces, esa es una gran ventaja, porque si nosotros tenemos a la distribución normal que nos dice cómo se comporta el fenómeno, entonces con eso yo puedo hacer mi estimación, ¿sí? O sea, dices, pues con la distribución normal, yo puedo decir que los valores más grandes están en medio. Entonces, eso es importante. También va a depender el tamaño de la población. Vamos a ver en los ejemplos que para muestras grandes, por eso tan desesperado la lucha por más muestras, porque eso te garantiza que tu estimación es correcta, que tu es muy cercana a lo correcto. Puede ser que alguien llegue de rebelde, no sé, Aranza o alguno de ustedes, y que diga, no, yo no me comporto, estoy de acuerdo, tú no te comportas así, pero ese es el alfa que estamos dispuestos a aceptar, pero el otro resto de la gente sí se va a comportar así. O sea, la hipótesis es válida para la mayoría. Y como les decía ayer, o sea, tú estás dispuesto a aceptar que las probabilidades de ciertas cosas, no sé, ovnis o, bueno, de hecho ovnis no es tan baja, pero por ejemplo, de que haya seres así raros o parapsicología y cosas por el estilo, pues la probabilidad es muy baja. Puede existir, claro que puede existir, pero pues yo me voy por las probabilidades más altas, ¿no? O sea, y les digo, un buen ejemplo soy yo, porque en mi caso, yo cuando quise estudiar, dije, a ver, ¿para qué soy bueno? Y era bueno para dos cosas, para historia y para matemáticas. Entonces dije, ¿de cuál hay más trabajo y de cuál puede ser que salga mejor? No, pues de matemáticas. Entonces hay ingeniería, ciencias exactas, etcétera. Y por eso me fui. Y no me arrepiento, me ha ido bien. No me quejo. Me sigue encantando la historia y la verdad, ahorita que pues ya no soy investigador propiamente y que ya pues prácticamente nada más soy docente, pues trato de dedicarme a mi otro gusto, ¿no? Lo hago ya por el gusto de, entonces, viajar, esto, bueno, ya lo he hecho, no digo, no voy a hacer, no, ya lo hice.
Entonces, de alguna manera, me fui por las probabilidades y me funcionó. Y por eso creo mucho en las probabilidades. Esta fórmula lo que te está diciendo es que el comportamiento de las medias de las muestras se comportan como, esto es una distribución normal, como toda distribución va de 0 a 1, donde 0 significa que el evento es imposible y donde 1 significa que el evento es seguro. Evento imposible que yo les diga, no voy a venir 3 meses porque estoy embarazada. Pues obviamente no. Y por el otro lado, me voy a morir. Obvio, todo no. Digo, es un evento 100% seguro, ¿no? Eso es lo que representa el 1. Nivel de confianza, ¿sí? Lo que hablábamos ahorita. La probabilidad de que el verdadero valor se encuentre en el intervalo de confianza se denomina 1 menos alfa. Aquí le faltó. La probabilidad se llama nivel de significancia, ¿sí? El nivel de significancia, normalmente los intervalos se construyen con alfa de 1%, 5, 10, nada más. Ya más de 10 ya es dudar mucho, ¿eh? Ya cuando dices un alfa de 15%, 20%, significa que de plano, o sea, el error que esperas que sucede es muy alto, ¿no? O sea, es como cuando dices, cuando desconfías mucho de alguien, ¿no? O sea, dices, no, nos vemos a las 5 y dices, ay, pero fulanito va a llegar a las 6 o 7 si es que llega. Entonces, les digo, normalmente la gran mayoría de los intervalos son del 5%. Esa es la gran estándar. Menos frecuentes son 10 y 1%. ¿Cuál es el problema en el 10 y el 1%? Bueno, en el 10 es que es demasiado error. Y en el 1 es de que es demasiado poco error. O sea, por eso es el punto medio. 1% significaría que prácticamente está seguro de lo que va a suceder. Y el 10% significa que tienes demasiadas dudas. Y por eso no se usa. ¿Sí? Entonces, bueno, en en el caso de que ya no lo vimos bien, pero les hablaba sobre las distribuciones. Por ejemplo, Z, que es el valor con el que se mide la distribución normal estándar, es un valor que está entre menos 1.96 y 1.96. Y eso es porque es cuando Z ya convertido es el valor del 95%. ¿Sí? Punto 95. Recordemos que la probabilidad va de 0 a 1. Entonces el punto 95 es tu confianza de que precisamente es la confianza de tu inferencia. Decíamos, cuando tienes, de hecho ahorita me gustó la palabra, cuando tienes datos claros, datos confiables, datos verificados, ¿sí? Datos que no se sesgaron. Que yo les diga ahorita, a ver, compañeras, ¿verdad que soy buena onda? Y todas digan en la encuesta, sí, el doctor es buena onda, buena onda. Claro, obviamente hasta que les califique, ¿no? Ya cuando les califique igual ya, y ha pasado, o sea, recuerdo una compañía precisamente de turismo, igual nos llevábamos bien y todo ese rollo en clase, y luego de repente, no sé por qué, bueno, o qué idea tendría, ¿no? De que la llegué a encontrar después en los pasillos y se volteaba, ¿no? Y así como que, wow, digo, pues yo no sé, ¿qué me equivocaría yo o ella, ¿no? Igual tiene un problema de... Pero diría, no, pues igual, ¿cuál es la probabilidad de que todas ustedes las vuelva a ver algún día en físico y se voltee, ¿no? Bueno, Fátima no se volteó. Fátima sí me trató muy bien, igual que, ¿sabes? Me trataban bastante bien. Pero les digo, o sea, lo interesante en ese caso es que yo diga, yo puedo decir que tengo la confianza que el 95% de ustedes va a ser pues igual de amable que como son ahorita, ¿sí? Y puedo tener yo le llamaría el concepto de reserva.
como dice alguien, yo metería las manos al fuego por... No. Digo, a veces no las metería ni por mí. Y vamos a ver rápidamente una de las encuestas rápidas. ¿Cuántos de ustedes conocen a una persona por la que meter las manos al fuego por la confianza que le tienen? ¿Cuántas? Alcen la mano. 1, 2, 3. 3 personas por la que meterían las manos al fuego. 4, Hillary. No son. Ok, ¿pueden bajarla? ¿Sale? Yo no las metería por nadie. Digo, me conozco a mí y conozco incluso ni por mi mamá. ¿Por qué? Porque somos personas, es la naturaleza humana. Las personas tendemos a mentir. Hay un libro que se llama la filosofía del Dr. House y dicen que todos tarde o temprano hay un punto en que podemos fallar, incluyendo su servidor, ¿eh? Obviamente podemos fallar. Entonces, ¿a qué va todo esto? A que siempre está esa reserva de desconfianza. Bueno, vuelvo a poner el micrófono. Te dice que entonces tu intervalo de confianza, bueno, visto desde acá primero, tu intervalo de confianza, pues van a ser los valores que la media va a variar de esto, de la media que tienes menos estas cosas, y va a variar de la media que tienes menos estas cosas. Entonces lo que vamos a poder ver es que en base a la media que te de tus muestras, le sacas valores para ver cuánto hacia abajo y cuánto hacia va a ser tu intervalo de confianza. ¿Sí? Si por ejemplo dices, a ver, genero la hipótesis y digo, ¿cuántos clientes voy a tener en una semana? Mi intervalo de confianza es que el 95% de probabilidades es de que mínimo tenga tantos clientes y máximo tenga tantos clientes. Ese es mi intervalo de confianza. ¿Sí? ¿De dónde lo obtengo? Pues lo obtengo de las muestras que tengo, de la población que tengo y de la desviación estándar, multiplicado por la distribución normal. ¿Por qué por la distribución normal? Porque asumimos que el comportamiento de la variable así es. ¿Sí? Es como su servidor, o sea, ustedes creo que ya tienen un cierto comportamiento como soy. Entonces, por ejemplo, ¿a qué horas llego, no? ¿A qué horas llego y a qué horas termino? Entonces, ya ven, ya hay un cierto comportamiento, o sea, saben que, por ejemplo, a las 3:30, a la 1:30 siempre va a haber clase. Y saben que posiblemente entre 1 y 1:05, posiblemente llegue unos minutos tarde, e igual termino un poco antes. Entonces, más o menos, o sea, en base a la estadística, tú puedes establecer de a qué horas va a estar el docente, ¿no? ¿Sí? Cuando se construye un intervalo de confianza, la varianza proporcional es desconocida, ¿sí? O sea, este valor de S, por lo que el intervalo, para construir al final es muy poco práctico. Entonces, muchas veces se usan distribuciones. Hay una cosa que es muy importante en cuanto al intervalo, que tiene que ver con la varianza. Y de nuevo regresamos a lo mismo del tamaño de población. Si tu población es muy parecida, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, ahorita en México en cuestión política? En cuestión política estamos muy, pero muy polarizados. Es decir, la gente que apoya a un bando, que es el gobierno, y la gente que apoya al otro bando, que son los que contra el gobierno, están demasiado alejados. O sea, no hay opiniones en medio, casi, o todos en un lado, todos en el otro. Lo cual significa que la varianza es muy grande. El tamaño de la piel también es una varianza muy grande.
significa que hay gente muy, muy oscura y hay gente muy, muy blanca. Y que todos los demás pues estamos repartidos. ¿Cuál es el problema de que tengas una variedad? O sea, por ejemplo, ahora al revés, por ejemplo, en el caso de turismo, en México en particular, la mayor parte de la población tiende hacia deportes o hacia vacaciones al aire libre. O sea, no van a ir a, por ejemplo, yo que voy a Ciudad de México, que voy a un convento, que voy a un museo. No, prefieren ir a la playa, prefieren un lugar donde, o sea, tiene muchos, y si le preguntas a la mayor parte de la población, te vas a dar cuenta que la desviación es muy poca. ¿Por qué? Porque buena parte de la población tiende hacia querer ir a las playas. Aparte de México es uno de los países que más playa tienen. Entonces, digo, tenemos dos penínsulas. Entonces, eh, ahí, por ejemplo, la desviación, la varianza es muy pequeña. Por eso, la gran mayoría de las agencias de viaje es el tipo de viajes que ofrecen. Porque saben que el parámetro poblacional va a caer. ¿Cómo lo saben? Por la estadística. Ofrecen viaja a Mazatlán 4 días, 5 noches, sobre todo barra libre, ¿no? O sea, si nosotros analizamos la población como población en un muestreo, si tú le dices a alguien, vas a descansar, que bueno, mucha gente sí se lo merece, no toda. No vas a hacer nada, vas a descansar, vas a ver una cosa bonita, el mar, y vas a estar con tu cerveza o con tus bebidas gratis. O sea, vamos, son varias palabras que a todo mundo atraen, ¿no? Entonces podemos decir que estadísticamente es mucho la probabilidad de que, o sea, la desviación sea muy poca. O sea, que la mayor parte de la gente te va a decir, sí, me encanta, es lo máximo. Y a la vez, mi caso, un tipo raro. Yo soy de los del 5%, ¿no? De que a mí me ponen en una playa y estar más de una hora o dos, ya como que dices, bueno, ¿y ahora qué hago, no? Digo, y al revés, ¿no? Digo, voy a una ciudad colonial, a un pueblo mágico, y ahora ver esto, y ahora ver lo otro, y tengo varias colecciones así, wow. Pero bueno, algún día, si terminamos antes, les pongo fotos para que vean más o menos. Entonces dices, un ejemplo. Los siguientes datos son de cuánto se tarda los puntajes obtenidos por 45 perros en una escala de precisión al encontrar un objeto, ¿sí? O sea, si un perro se tardó, no sé, 2 segundos, 5 segundos, hasta los perros que se tardaron 20 segundos. Entonces, bueno, no, igual puede ser, no, significa la precisión. Dice, mayor puntaje significa mayor precisión. Es decir, que encontraron todos los objetos que se quería y los que tienen dos, y es que de plano el pobre perrito está. Entonces, ¿qué es lo que haces? Ya cuando dices valor de confianza, entonces dices, para el puntaje promedio, asumimos que los datos tienen una distribución normal. ¿Sí? O sea, que la mayor parte de los perros, de hecho lo pueden ver, hay pocos perros que tienen puntajes bajos y hay pocos perros que tienen puntajes muy altos, muy, muy altos. Son pocos en realidad. Los concentran, si se fijan, entre los 10 y los 18, más o menos. La mayor parte, pocos están para acá y pocos están para acá. Entonces, bueno. Entonces, asumes o haces se le llama que haces asumes que por los datos obtenidos, la distribución de los datos es normal, la varianza poblacional que se desea no se la conoces porque no la sacas, entonces lo tratamos de estimar por 18.7, lo estimamos con la muestra. O sea, no sabemos cómo se comportan todos los perros, pero sí sabemos los que muestramos. Entonces, con ese muestreo, si ustedes sacan la varianza,
sacan la varianza poblacional, sabemos que la desviación estándar 18 puntos. Luego, el intervalo de confianza aproximado sería así. Sería la media, se supone que sería 14.5. O sea, si sacan aquí los valores y sacamos el promedio, podríamos ver, de hecho, podemos hacer el ejercicio. Vamos a hacerlo en Vamos a hacer un ejercicio rápido, a ver si me permite copiar los datos. Luego se portan medio especial cuando tratas de copiar. Okay. A ver, le digo que marco todos los datos. A ver si me permite copiarlos, porque no tengo muchas ganas no tengo muchas ganas de... Me copió pero no me copió los datos. ¿Qué hace? Ok, a ver, los datos tal cual. A ver. Igual me los dejen. Aquí están, perdón. Es que sí me los copió, pero... Ahora, vamos a decirle, a ver, sácame el promedio. ¿Cómo sacamos el promedio? Le digo promedio, y marco toda la matriz. Esto. Enter. 14.375, que es lo que en la fórmula acá abajo vemos como 14, bueno, aquí me sacó 14.5, igual es un error del pero bueno, el promedio real es este. Aunque bueno, hay otros tipos de promedio, sale por la media aritmética, la media armónica, media promedio, propiedad número cubo, no, nada más hay un promedio así normal. Este 14, bueno, aquí me sale 14.375, aquí salen 14.5, igual la gente que hizo esta lo hizo mal. Segundo, saquemos la desviación típica o la desviación estándar, que ese también puede variar. Entonces, de nuevo, le decimos la desviación poblacional. Omite los argumentos lógicos y el texto, entonces a ver. Le digo, quiero igual a la desviación estándar poblacional y le digo que quiero de estos. Me dice que me desviación está en 4.35. Ah, sí, pero perdón, no quería la desviación, quería la varianza. Varianza poblacional. En función de la población total. La varianza me dice que es 18.93. Aquí también igual hay una pequeña variación. Bueno, ahí habría que ver si no... A ver. Se supone que copié bien los datos. Igual ellos no tienen Excel. Pero bueno. Ok, si se fijan, los datos son muy semejantes. El nivel de error es muy pequeño. Entonces no hay mucho que tenerle miedo. Segundo, ¿cómo aplicamos la fórmula? Te dice 1.96 el valor de la distribución normal. ¿Sí? ¿De dónde se saca? Es distribución normal. Distribución normal, pero no es la distribución beta, perdón, distribución normal, creo que es la inversa,
Porque le das primero, le dices la probabilidad, le dices el 0.5. Bueno, eso es ya para sacar la probabilidad directamente, pero la distribución de esta, creo que es la probabilidad, la media, que es esta de acá arriba, y la desviación estándar, que sería la raíz de... Sí, porque se me dio la probabilidad. A ver, aquí vamos a sacar, este de acá arriba es la media, esta de acá abajo es la varianza. Esta, lo que sigue es la desviación estándar. De nuevo, desviación estándar. Y le vamos a decir de todos estos números, que es la raíz cuadrada de la varianza, también no hay mayor. Se fijan, le sacan raíz cuadrada a este y te debe dar esto, que esta es la desviación estándar. Desviación estándar. Entonces te dice que el intervalo para eso va a ser igual, aclarando que como varió los datos, ya no concuerdan. Entonces, debería de ser así. Me voy a poner de este lado. Debería de ser X, que es la media. ¿Sí? Bueno, si se fijan aquí como que se equivocaron en los valores, porque te dice otros valores. Dice, para construir, tienes con tu varianza es de 18.7. Bueno, aquí con Excel con más precisión era 18.93. Entonces, decimos, es X menos 0.96 por todo eso. Ya visto en la fórmula, es visto acá, es la media, que es 14.5, acá es 14.37, vamos a formarlo. Sería igual a la media, que es esta. Bueno, voy a ponerlo aquí con simbolitos, sería X mayúscula. Esta de acá sería S, y este de acá sería la N es 45. N es 45. La varianza es S. Entonces aquí si lo vemos con sustituyendo, aclarando que obviamente los valores no van a dar igual porque no son los mismos casos, sería la media, que es 14.5, que es este valor, menos 1.96, que es el valor de la probabilidad, por, lo voy a hacer más grande para que quede un poquito más claro. Bueno, lo voy a poner mientras así. Lo vemos más claro. ¿Sí? Ok, de nuevo. Que si quito uno, para ver lo demás. Pero bueno, vamos a ponerlo así. Vamos a hacerlo más grande. Ok, de nuevo. Sería la media, que es que lo agarro de aquí, menos 1.96 por la desviación estándar, que es esta. Eso lo pongo entre paréntesis para que sea más claro. Este valor, que es dividido entre la raíz cuadrada, en que si lo hago por computadora los resultados son más exactos. ¿Sí? Cierras. Entonces, das Enter. Y te dice que tu primer valor es 13. ¿Sí? Luego, es exactamente la misma fórmula, pero en lugar de un menos le pones un más. Lo copio tal cual. Y entonces, aquí le pones la misma fórmula. Cambias, le dices que este menos de aquí es un más. Enter. Entonces te dice que con uno ven los límites inferior
superior. Dices que tu intervalo de confianza va a ser igual al límite inferior 13.10, límite superior 15.64, la media en 14.37. Se fijan, la media obviamente está dentro, está a la mitad del intervalo. Lo que te quiere decir es que la probabilidad, o sea, de que los valores que tengas de tu población total, recordemos, estos son 45. Si tuviéramos una población de 10,000 o algo por el estilo, entonces podríamos decir que la media de esos 10,000 o de los que sea, con los datos que podemos decir que esa media tendría que estar entre 13.1 y 15.64. De nuevo, a ver, regresando al experimento. Imagínense que les tomo las estaturas a usted, que tomo 45 estaturas. Saco la media, saco la varianza, saco la desviación estándar. Con esos valores genero el intervalo de confianza y digo, las potosinas, suponiendo que el intervalo fue de todas las compañeras, andan entre esta estatura y esta estatura con un 95% de confianza. ¿Sí? De eso se trata. De que yo haga mi muestreo, saco los indicadores, con esos indicadores genero mi intervalo de confianza y con estos ya puedo generar mis hipótesis. Pregunta, ¿quedó más o menos clara la idea o no quedó clara la idea? Dice, hasta hacer más ejercicios y hasta que lo hagamos nosotros. ¿Sí, compañeras? Sí. Más o menos, profe, ya hasta que tengamos que hacer ejercicios. Bueno, yo digo. No, sí, tienes razón, ¿eh? O sea, pero bueno, de nuevo la idea es esa. Muestreo. Saco sus indicadores. Genero el intervalo de confianza y digo, yo puedo afirmar que la media de toda la población, o sea, imagínense ustedes son ahorita ¿cuántas? Son 9, 10, 11, 12, 13, 14. Hago el muestreo con ustedes. Entonces, digo, para mi población y esto, con una probabilidad, una certeza del 95%, yo puedo decir que la estatura, bueno, sería la mayor parte son mujeres, menos lobo, pero podría sacar eso y podría tratar de hacer una inferencia, o sea, decir, con las 13 que tengo, yo puedo inferir más o menos cómo es la estatura de ustedes, ¿no? O podría decir qué tan bonitas o feas son las potosinas, o podría decir cuál es la probabilidad de que tengan lentes, ¿sí? O sea, podría predecir varias cosas y de eso se trata, de que tú puedas establecer en base a la muestra un intervalo de confianza donde digas que tu parámetro está entre esos dos. ¿Ok? ¿Y compañeras y compañeros? A ver, no, pues ya queda muy poco tiempo. Bueno, espero, como dice Diana, de que ya haciéndolo mejor, ¿sí? Y aparte, pues ya tendríamos que hacer nuestras hipótesis y validar si eso es cierto o eso es falso. De hecho, el aprendizaje debería de ser así. Deberíamos de validar con ustedes y si el aprendizaje cae entre tanto y tanto, pues significa que el maestro está enseñando bien. Si cae debajo de tanto, significa que está enseñando mal, y si sube de mal, sube de cierto nivel, significa que está enseñando mejor que lo que debería. Suena raro, pero sí puede ser. Ok, compañeras, entonces las veo porque ya es hora. Nos vemos mañana, ¿sale? Mañana, profe, gracias. Gracias, profe. Hasta mañana. Mañana, gracias. Mañana.